Hermanos, ¿qué se esconde realmente en las profundidades del abismo? Este lugar oscuro, mencionado en las Escrituras, es el hogar de espíritus inmundos, seres de oscuridad que vagan lejos de la luz de Dios, consumidos por la rebelión y el odio a la creación divina. Pero, ¿cuál es el origen de estos seres? ¿Cómo operan en el mundo? Y lo más importante, ¿cuál será tu destino final? Hoy expondremos la verdad oculta que la Biblia nos revela, profundos misterios que han desafiado a eruditos, teólogos y fervientes creyentes durante siglos. Prepárate para una revelación sorprendente e inquietante que puede cambiar radicalmente tu perspectiva espiritual y fortalecer tu caminar con Dios. Los espíritus inmundos, mencionados a lo largo de las Escrituras, son entidades malignas que operan incesantemente para frustrar los propósitos de Dios y desviar a la humanidad del camino de la salvación. Pero ¿de dónde vienen? Para comprender su origen, debemos remontarnos a los inicios de la historia humana y examinar los misteriosos acontecimientos descritos en las Escrituras y los textos apócrifos. En Génesis capítulo 6, versículos 1 al 4, leemos acerca de los hijos de Dios que tomaron como esposas a las hijas de los hombres, generando descendencia híbrida conocida como Nefilim o gigantes. Estos seres, dotados de extraordinaria fuerza y corrupción moral, llenaron la tierra de violencia y maldad. Muchos estudiosos interpretan a los hijos de Dios como ángeles caídos que desobedecieron el orden divino y se mezclaron con la humanidad, desafiando los límites establecidos por Dios. El libro de Enoc, texto apócrifo respetado en las tradiciones antiguas, arroja más luz sobre este episodio. Describe cómo un grupo de ángeles conocidos como los vigilantes abandonaron su posición celestial, se rebelaron contra Dios y unieron fuerzas con mujeres humanas. Estos ángeles enseñaron a los hombres prácticas prohibidas como la magia, la hechicería y el uso de armas, sumiendo a la tierra en el caos. A causa de su rebelión, estos ángeles fueron severamente castigados, siendo encarcelados en abismos de oscuridad, como también se menciona en Judas capítulo 1, versículo 6. Sin embargo, los gigantes, frutos de esta unión prohibida, fueron destruidos en el diluvio narrado en Génesis 7. Sus cuerpos físicos perecieron, pero sus espíritus, privados de descanso y paz, permanecen vagando por la tierra. Estos espíritus incorpóreos se identifican como los espíritus inmundos mencionados en las Escrituras. Sin cuerpos propios, buscan incesantemente un lugar donde habitar, provocando destrucción y sembrando el caos donde quiera que estén. Este origen oscuro conecta directamente a los espíritus inmundos con el juicio divino sobre la rebelión angelical y humana. No son solo el fruto de la corrupción, sino símbolos vivientes del juicio de Dios y la separación eterna de su gloria. Esta perspectiva revela el motivo de su incesante búsqueda de cuerpos y la profundidad de su maldad. Llevan dentro de sí el recuerdo de su derrota y esperan el juicio final, cuando serán arrojados al lago de fuego junto con Satanás y sus ángeles. Hermanos, si han sido bendecidos por este contenido y sienten en su corazón apoyar nuestro canal para que podamos continuar compartiendo estos poderosos mensajes, consideren hacerse miembros o enviar un gracias. Su apoyo es esencial para que podamos continuar llevando la palabra de Dios a más personas y continúa fortaleciendo nuestra comunidad. Que Dios los bendiga por su generosidad y compromiso. Los espíritus inmundos operan como agentes de destrucción con un único propósito: separar a la humanidad de Dios y perpetuar la rebelión contra su reino. Personifican el mal, buscan destruir la creación divina, tanto física como espiritualmente, y hacen de la tierra un reflejo del caos del abismo. Uno de los pasajes más emblemáticos sobre la acción de estos espíritus se encuentra en Marcos,
capítulo 5, versículos 1 al 20, en la historia del Gadareno poseído por una legión de demonios. Este hombre vivió en tormento, apartado de la sociedad, viviendo entre las tumbas, símbolo de su separación espiritual de la vida y la luz de Dios. Los espíritus inmundos lo llevaron a extremos violentos, lastimándose a sí mismo y aterrorizando a quienes lo rodeaban. Al ser confrontados por Jesús, rogaron que no los enviaran al abismo. Lucas capítulo 8 versículo 31, pidiendo permiso para entrar en una piara de cerdos. Esta escena ilustra su desesperación por encontrar una vivienda, aunque sea temporal, para escapar del vacío de su existencia errante. Esta inquietud de los espíritus se describe en Lucas capítulo 11, versículo 24, donde Jesús enseña: cuando el espíritu inmundo sale de la persona, pasa por lugares secos buscando descanso, y como no lo encuentra, dice: volveré a mi casa de donde salí. Este estado de deambulación revela su eterna separación de Dios, una existencia marcada por la miseria y la continua rebelión. Incapaces de encontrar la paz, se dedican a sembrar el mismo tormento que llevan dentro. Los espíritus inmundos también son maestros en el arte del engaño, asumiendo formas y estrategias para manipular los deseos humanos y llevar a las almas al pecado. En 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, Pablo advierte: en tiempos postreros, algunos abandonarán la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Estos espíritus difunden mentiras, promueven herejías y prácticas que alejan a las personas de la verdad divina. Además, sus acciones siempre apuntan a la destrucción espiritual y emocional, provocando tormento y opresión. Explotan las vulnerabilidades, alientan el pecado y promueven la desesperanza. En casos de posesión, como el de los Gadarenos, su intención es borrar la identidad y la voluntad humanas, transformando a la persona en un instrumento de su mal. Sin embargo, incluso en su aparente fuerza, tiemblan ante el nombre de Jesús, reconociendo la autoridad divina que los condenará al juicio final. Estos espíritus están constantemente en guerra con los propósitos de Dios, pero también sirven como recordatorio de su soberanía. Sus acciones, por devastadoras que sean, están limitadas por el permiso divino, como vemos en el diálogo entre Jesús y los espíritus en la historia del Gadareno. Los espíritus inmundos no son agentes aislados. Operan bajo el liderazgo y mando de Satanás, el gran adversario de Dios y de la humanidad. Conocido como el príncipe de la potestad del aire, Efesios capítulo 2, versículo 2, y el Dios de este siglo, según Corintios capítulo 4, versículo 4, Satanás es el arquitecto de la rebelión contra Dios y el líder de todos, fuerzas espirituales del mal. Su influencia se extiende sobre los espíritus inmundos, coordinando sus acciones para corromper, destruir y engañar a la creación divina. El origen de esta relación se describe en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9, donde leemos acerca de la gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles confrontaron a Satanás y sus seguidores, lo que resultó en la expulsión del diablo y sus ángeles a la tierra. Desde entonces, estos ángeles caídos, incluidos espíritus inmundos, han comenzado a actuar como agentes del caos, extendiendo oscuridad y corrupción en el mundo. Satanás utiliza espíritus inmundos como instrumentos para expandir su influencia. Es el maestro de la estrategia espiritual y utiliza estas entidades para manipular pensamientos, emociones y situaciones humanas. Un claro ejemplo es el relato de la posesión de los Gadarenos en Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34, donde una legión de espíritus atormentaba a 2 hombres. Estos espíritus operaban bajo una jerarquía, reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios y suplicando misericordia. Esto demuestra que, aunque están bajo el gobierno de Satanás, todavía están sujetos a la autoridad divina.
La relación entre Satanás y los espíritus inmundos se basa en un objetivo común: alejar a la humanidad de Dios y desafiar su reino. Satanás, como vemos en Juan capítulo 10, versículo 10, es descrito como el ladrón que solo viene a hurtar, matar y destruir. Utiliza espíritus inmundos para difundir engaños y herejías. Satanás es llamado el padre de la mentira, Juan capítulo 8, versículo 44, y trabaja para distorsionar la verdad de Dios, llevando a los hombres a creer falsedades y doctrinas demoníacas. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Fomenta los pecados y los vicios. A través de espíritus inmundos, instiga deseos carnales, adicciones y conductas destructivas que alejan a las personas de la santidad. Oprimir y poseer. Como se ve en varios pasajes del Nuevo Testamento, Satanás envía espíritus inmundos para oprimir a las personas, causándoles tormento físico, mental y espiritual. Durante su ministerio terrenal, Jesús se enfrentó directamente a Satanás y sus espíritus inmundos, demostrando su absoluta autoridad sobre ellos. En Mateo capítulo 4, versículos 1 al 11, Jesús resistió las tentaciones de Satanás en el desierto, venciéndolo con la palabra de Dios. Esta confrontación inicial estableció la victoria espiritual que culminaría en la cruz. Además, Jesús muchas veces liberaba a personas poseídas por espíritus inmundos, mostrando que el reino de Dios había llegado para deshacer las obras del diablo. Primero a Juan capítulo 3, versículo 8. En Lucas capítulo 10, versículos 17 al 20, después de que los 70 discípulos regresaron de su misión, informaron con gozo que hasta los demonios se sometían a ellos en el nombre de Jesús. Esto muestra que la autoridad de Cristo no solo sometió a Satanás y sus espíritus, sino que también permitió a sus seguidores enfrentar estas fuerzas malignas. Aunque Jesús obtuvo la victoria definitiva en la cruz, la batalla espiritual continúa hasta el cumplimiento final de la profecía de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10, donde Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, junto con sus seguidores. Hasta entonces, Satanás y los espíritus inmundos permanecen activos, tratando de engañar y destruir al pueblo de Dios. Como cristianos, estamos llamados a estar vigilantes y equipados para resistir estas fuerzas del mal. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos recuerda: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de este mundo tenebroso, contra huestes espirituales del mal en las regiones celestiales. El abismo, mencionado con frecuencia en las Escrituras, se describe como un lugar de confinamiento y tormento reservado para espíritus rebeldes y fuerzas del mal. No es solo un lugar de castigo, sino también un símbolo de completa separación de Dios, un espacio donde los espíritus inmundos esperan el cumplimiento final del juicio divino. En Apocalipsis capítulo 9, versículos 1 al 11, el abismo se presenta como un pozo profundo, sellado por una llave que está bajo el control soberano de Dios. Cuando se abre el pozo, un humo oscuro se eleva como un gran horno, oscureciendo el cielo y trayendo consigo criaturas aterradoras, descritas como langostas con el poder de escorpiones. Estas criaturas son liberadas para atormentar a la humanidad, pero no se les permite tocar a quienes llevan el sello de Dios en la frente. El abismo es retratado como un lugar de terror y acción demoníaca, pero su apertura depende del permiso divino. Esto demuestra que incluso en su rebelión, los espíritus inmundos permanecen sujetos a la autoridad de Dios, quien controla sus movimientos y acciones. El temor que los espíritus inmundos tienen al abismo es evidente en Lucas capítulo 8, versículo 31, donde los demonios que poseían al hombre gadareno le rogaron a Jesús que no los enviara allí. Esta petición revela la terrible realidad del abismo como un lugar de sufrimiento indescriptible,
que incluso los seres más malvados desean evitar. Para ellos, el abismo no es solo un lugar de confinamiento, sino un anticipo del juicio final y la destrucción eterna. El abismo no es solo una prisión temporal, también juega un papel crucial en el plan escatológico de Dios. En Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 3, vemos que Satanás será arrojado al abismo por 1000 años, donde será mantenido preso hasta el tiempo designado para su liberación y juicio final. Esto resalta el abismo como un instrumento de justicia divina, donde los poderes de las tinieblas son limitados y controlados hasta que se cumpla el propósito de Dios. Además, según Pedro capítulo 2, versículo 4, y Judas capítulo 1, versículo 6, mencionan que los ángeles que pecaron están guardados en prisiones eternas en tinieblas, esperando el gran día del juicio. Muchos estudiosos creen que estas referencias también aluden al abismo, reforzando la idea de que es un lugar de espera de los espíritus rebeldes antes del juicio final. Aunque el abismo es, en esencia, un lugar reservado a los espíritus inmundos y rebeldes, su mención en la Biblia sirve de advertencia a la humanidad. Es un recordatorio de que la rebelión contra Dios tiene consecuencias nefastas y que aquellos que eligen seguir los caminos de las tinieblas están en cierto modo asociándose con el destino de estos espíritus. Sin embargo, para los creyentes, el abismo es también un testimonio de la justicia y la soberanía de Dios. Asegura que el mal no quedará impune y que los espíritus inmundos, así como Satanás, enfrentarán su destino final en el tiempo señalado por Dios. Los espíritus inmundos ejercen una influencia profunda y devastadora sobre la humanidad. Desde el inicio de la historia bíblica, vemos su acción a través del engaño, la posesión y las tentaciones, buscando corromper la relación entre el hombre y Dios. Trabajan en las sombras, manipulando situaciones, personas y sistemas para promover el caos y la destrucción espiritual. Uno de los métodos más eficaces contra los espíritus inmundos es el engaño. Según Corintios capítulo 11-14, Pablo nos advierte que incluso Satanás se disfraza de ángel de luz, estrategia que también utilizan sus subordinados. Estos espíritus difunden doctrinas falsas, distorsionan la palabra de Dios y promueven la confusión para mantener a la gente alejada de la verdad. En 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1, se nos advierte que, en tiempos futuros, algunos abandonarán la fe para seguir a espíritus engañadores y enseñanzas de demonios. Estos espíritus influyen en los líderes, las religiones y los sistemas mundiales para crear trampas espirituales que atrapan a millones. El objetivo es desviar la adoración que pertenece únicamente a Dios, llevando a la gente a la idolatría, prácticas ocultas y filosofías vacías que ofrecen falsas esperanzas. La posesión demoníaca es otra forma de influencia directa y agresiva de los espíritus inmundos. En los evangelios encontramos numerosos casos de personas poseídas por demonios, como el niño descrito en Marcos capítulo 9, versículos 17 al 27, que fue atormentado por un espíritu sordo y mudo, o el hombre gadareno de Marcos capítulo 5, versículos 1 al 20. Poseído por una legión de espíritus. Estas posesiones a menudo resultan en sufrimiento físico y mental, aislamiento social y autodestrucción. Los espíritus inmundos, al habitar los cuerpos humanos, demuestran su desprecio por la creación de Dios, buscando destruir aquello que fue hecho a imagen y semejanza del Creador. Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Jesús, en su ministerio, mostró autoridad suprema sobre los espíritus inmundos, liberando cautivos y restaurando vidas. Esta demostración de poder no solo revela la fragilidad de los espíritus ante el Señor, sino que también señala la victoria definitiva de Cristo sobre todas las fuerzas de las tinieblas.
Otra forma de influencia de los espíritus inmundos es la tentación. Conocen las debilidades humanas y trabajan para explotarlas. En Génesis 3 vemos a la serpiente que representa a Satanás, engañando a Eva con una mezcla de verdad y mentira, sembrando dudas sobre la bondad y las intenciones de Dios. Esta misma estrategia se utiliza hasta el día de hoy, con espíritus inmundos que promueven deseos pecaminosos, orgullo y rebelión contra Dios. Estas tentaciones se manifiestan de varias maneras. Personalmente, incitar al pecado individual, como la avaricia, la ira o la lujuria. Culturalmente, influir en valores y normas sociales contrarias a la palabra de Dios. Espiritualmente, fomentando la desobediencia, la incredulidad y el rechazo de la verdad divina. Pablo, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos recuerda que nuestra batalla no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Esta declaración nos advierte que el campo de batalla es espiritual, no físico, y que necesitamos las armas espirituales proporcionadas por Dios para resistir. La armadura de Dios, descrita en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 18, es esencial para protegernos y luchar contra la influencia de estos espíritus. Cada pieza, el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu y los pies calzados con el Evangelio de la paz, representa una dimensión de nuestra dependencia de Dios y su palabra. Para nosotros, resistir el mal. Aunque los espíritus inmundos son poderosos y su influencia vasta, la Biblia nos asegura que en Cristo tenemos autoridad sobre ellos. Jesús declaró en Lucas capítulo 10, versículo 19, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará en ninguna manera». Además, en Santiago capítulo 4, versículo 7, se nos instruye a someternos a Dios y resistir al diablo, con la promesa de que huirá de nosotros. Esta sumisión a Dios y la resistencia activa son esenciales para superar las malas influencias espirituales que intentan desviarnos del camino de la justicia. La palabra de Dios nos advierte repetidamente sobre el peligro de abrir puertas espirituales a espíritus inmundos. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 12, están estrictamente prohibidas prácticas como la adivinación, la hechicería, la consulta a los muertos y otros actos de ocultismo. Estas acciones no solo son abominaciones a los ojos de Dios, sino que también sirven como invitaciones para que las fuerzas del mal actúen en las vidas de quienes las practican. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer conforme a las abominaciones de aquellas naciones. Deuteronomio capítulo 18, versículo 9. Estas prácticas abren brechas espirituales, otorgando legalidad para que espíritus inmundos entren y operen. Esto puede manifestarse en tormento espiritual, enfermedad, perturbaciones emocionales e incluso destrucción de relaciones y proyectos. La Biblia nos da el ejemplo del rey Saúl, quien al consultar a la médium de Endor desobedeció directamente a Dios y enfrentó consecuencias trágicas. Primero a Samuel capítulo 28, versículos 7 al 19. La buena noticia es que la protección contra estas influencias está en Jesucristo. Él nos da autoridad para resistir el mal. En Lucas capítulo 10, versículo 19, Jesús declara, «He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará». Para evitar las consecuencias de abrir puertas espirituales, los creyentes deben vivir en santidad, abandonar las prácticas pecaminosas y someterse plenamente a Dios. La oración, el ayuno y el estudio de las Escrituras son fundamentales para permanecer protegidos contra las estrategias del maligno. La Biblia es clara acerca del destino final de Satanás y sus seguidores.
En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, leemos que Satanás será arrojado al lago de fuego y azufre, donde será atormentado para siempre. Este es el destino reservado también a los espíritus inmundos, que marca la victoria final de Dios sobre todas las fuerzas de las tinieblas. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Esta derrota definitiva será la culminación de la justicia divina. El poder de las tinieblas será completamente destruido, y la creación será restaurada a su orden perfecto bajo el gobierno eterno de Dios. Para los creyentes, esta es una promesa de esperanza y seguridad. Mientras tanto, los espíritus inmundos siguen operando en la tierra, pero su destino ya ha sido decretado. Con cada intervención divina registrada en la Biblia, como la expulsión de los demonios por Jesús, vemos una anticipación de esta victoria final. La guerra espiritual es una realidad innegable para todos los que siguen a Cristo. Mateo capítulo 26, versículo 41 nos exhorta: «Velad y orad, para que no entréis en tentación. A la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil». Debemos estar alerta a las trampas del enemigo y mantener una vida de oración y comunión con Dios. Pablo también nos recuerda la importancia de ponernos la armadura de Dios para resistir en el día malo. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Entre las lecciones que los creyentes deben extraer se encuentran la necesidad de vigilancia. No subestimes las artimañas del enemigo. Actúa de forma sutil, buscando lagunas en nuestra vida. Dependencia del poder de Dios. Por nosotros mismos no tenemos fuerzas para enfrentar las fuerzas espirituales, pero en Cristo somos más que vencedores. Romanos capítulo 8, versículo 37. La importancia de la palabra. La Biblia es nuestra espada espiritual. Conocerlo y aplicarlo es esencial para vencer el mal. Comunión con Dios. Una vida de oración constante fortalece al creyente y lo mantiene alineado con la voluntad de Dios. La victoria sobre los espíritus inmundos no es solo una posibilidad, sino una certeza para quienes están firmes en su fe en Cristo. Además de las Escrituras, encontramos menciones de espíritus inmundos y guerra espiritual en textos apócrifos y obras de teología cristiana a lo largo de la historia. El libro de Enoc, por ejemplo, profundiza en la historia de los ángeles caídos y su influencia en la humanidad, aportando detalles que complementan la comprensión bíblica. En la teología cristiana, Agustín, en su obra La ciudad de Dios, escribió extensamente sobre la batalla espiritual, abordando cómo operan los demonios para desviar a los hombres de Dios. Destacó que a pesar de su influencia, los espíritus malignos están sujetos a la soberanía divina y al final serán derrotados. Los eruditos modernos también exploran el tema, ampliando nuestra comprensión del funcionamiento de los espíritus inmundos en la actualidad. Testimonios de misioneros, pastores y creyentes de todo el mundo confirman que el conflicto espiritual es real, pero la victoria en Cristo es accesible a todos los que confían en el Señor. Estos relatos y escritos, aunque no son canónicos, ofrecen ideas valiosas y nos ayudan a discernir la gravedad de la batalla espiritual que enfrentamos. Sin embargo, la Biblia siempre debe seguir siendo la autoridad final y fuente de verdad en todos los asuntos espirituales. Los espíritus inmundos son más que una mera abstracción espiritual. Son una realidad presente en el mundo en que vivimos, actuando con astucia y crueldad para desviar a la humanidad de los caminos de Dios. Desde la antigüedad hasta nuestros días, su misión ha sido clara: difundir el engaño, la destrucción y la separación eterna de Dios. Sin embargo, la buena noticia para los creyentes es que Cristo nos ha dado el poder y la autoridad para resistir y derrotar a estas fuerzas del mal.
El secreto para ganar es permanecer firmemente arraigados en nuestra comunión con Él, buscando su presencia diariamente a través de la oración, el estudio de las Escrituras y la vigilancia espiritual. El poder de Cristo es superior a cualquier fuerza de las tinieblas. No importa cuán intensas sean las tentaciones o aflicciones que los espíritus inmundos puedan intentar generar, nosotros, como hijos de Dios, tenemos asegurada la victoria en Cristo. La armadura espiritual descrita por Pablo en Efesios 6 nos permite permanecer firmes contra el mal y a través de Cristo obtener la victoria. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera a Juan, capítulo 4, versículo 4. La aplicación práctica para los creyentes es clara. Debemos permanecer firmes en la fe, invertir tiempo en oración y ayuno, fortalecer nuestra relación con el Señor y confiar en que Él ya ha vencido. La batalla puede ser intensa, pero la victoria final está asegurada por la cruz de Cristo. En este viaje, exploramos el origen, propósito y destino de los espíritus inmundos a la luz de las Sagradas Escrituras. Vimos que estos espíritus son una realidad que busca corromper y destruir, pero que, a través de la autoridad de Cristo, tenemos el poder de resistir y vencer. Discutimos cómo estos espíritus actúan para desviar a los hombres de Dios, cómo podemos protegernos a través de la palabra y la oración, y reafirmamos que el destino final de Satanás y sus seguidores será la completa derrota en el lago de fuego, como se describe en el capítulo de Apocalipsis 20, versículo 10. La mayor lección de todo esto es que, aunque la lucha espiritual es real, la victoria ya la obtuvo Cristo. Nuestra parte es permanecer firmes, confiados y vigilantes, sabiendo que en Cristo somos más que vencedores. Oración final. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra reveladora, que ilumina nuestros corazones y mentes. Te damos gracias por mostrarnos la verdad sobre los espíritus inmundos y su trabajo en la oscuridad de este mundo. Te pedimos tu protección divina contra toda fuerza maligna que intente levantarse contra nosotros. En el nombre de Jesús, resistimos el mal y declaramos que nada podrá separarnos de tu amor. Fortalécenos con tu presencia y danos discernimiento para identificar las trampas del enemigo. Señor, cúbrenos con tu armadura para que podamos permanecer firmes en nuestra fe, superando tentaciones y pruebas, que en todo momento estemos profundamente conectados contigo a través de la oración, la palabra y la obediencia. Finalmente, Señor, declaramos que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador. Confiamos en su victoria final sobre todo mal y esperamos con esperanza el día en que el enemigo sea derrotado para siempre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén.